Pues bueno, maestra Patti, nosotros nada más nos faltaba exponer lo del problema y dar una pequeña conclusión. Mi equipo está conformado por Flores Solís, Naomi Saraí, Cruz, Cordero, Fátima Yamilet, Mejía González Cintia y Linares Arroyo, Christopher Giovanni. Y como le comentaba, a nosotros nada más nos hacía falta la parte del problema. No sé si se acuerden, había una parte en el problema en la que se nos había hecho la cuestión del por qué la parte del flujo másico de la parte del flujo 3, por qué estaba ahí, por qué tenía esos componentes. Y nosotros le comentamos, le hicimos el comentario de que pues se estaba haciendo un balance global. Y pues aquí en esta parte pues están la parte de los cálculos. Como primera instancia se realizó el balance general de entradas es igual a salidas, en donde la entrada tenemos M1 y nada más. Y lo demás son salidas, que es M2, M4 y M5. M3 no se coloca puesto que es una parte intermediaria en el proceso. Y después del balance, bueno, del balance general, se realiza el balance para benceno y el balance para sileno. No se realiza balance para tolueno porque eh, pues tenemos más porcentaje de componentes en estos componentes. Y para el balance para benceno se realizó de la siguiente forma. Se colocaron es un balance parcial, más que nada. Entonces se colocaron los flujos máxicos de la entrada del flujo 1, donde tenemos 1000 libras por hora, que se multiplica por el 40%, es decir, 0,40. Es igual al flujo másico del flujo 2, el cual se desconoce, pero sí conocemos su componente. Como estamos haciendo un balance para benceno, se coloca pues sí, el componente. Del benceno, que en este caso es de 0,99, más el flujo másico en el flujo 4 que es de 0,05, es decir, el 5%. Eh, bueno, o sea, después se realizan las operaciones y pues como bueno, se van a realizar las operaciones y va a quedar como 400, 100 por 0,40 da un resultado de 400, es igual a 0,99 que multiplica a M2 y 0,05 que multiplica a M4. En este caso vamos a hacer un sistema de ecuaciones en donde más adelante se lo voy a explicar. Después se va a realizar el balance para sileno. Perdón, el balance para sileno va a quedar de la siguiente forma, en donde 1000 libras por hora se multiplica por 0,20, que es el 20% de la composición en la entrada de sileno, y esto es igual a M5. No es M2 ni M3 en este caso, porque como al principio del problema le comenté, no se cuenta como ni flujo de entrada ni de salida hasta este punto, puesto que es un balance global, solamente entradas y salidas del sistema global, del sistema, pues sí, en general y por lo tanto no se cuenta como M3 ni componente de M3. Y en este caso vamos a hacer 1000 libras por hora, que es la entrada que se multiplica por el 20%, en este caso es 0,20, que da un valor o da un resultado de M5, en este caso las salidas flujo 5 y que tiene un porcentaje o una composición del 90% de sileno. En este caso se realizan las operaciones y en el flujo másico 5 nos da un resultado de 200, entre 0,90 222,22. Esto representa el flujo total. Eh, Da esto porque no sé si recuerda que también aquí me hizo un comentario, un comentario en donde, pues ese 222 era representante del solamente 0,90 o el 90% de sileno, o sea, solamente era la cantidad de sileno. Y me dejó de tarea que lo investigara, que lo checara bien, y pues a continuación le voy a dar esa respuesta. Ese resultado, los 222,22 corresponde al flujo total, al total de la corriente, en este caso M5, no al sileno puro. Si fuera solamente el sileno puro, la fracción sería 1 y no 0,90. Entonces, por lo tanto, dentro de esos 222,22 solamente hay
200 libras por hora de sileno y el resto es de tolueno. Entonces, el balance de componentes, así, ajá, el balance parcial o el balance por componentes nos permite encontrar el flujo total, pero no es que signifique que sea una corriente pura. Y pues, dicho esto, voy a seguir con la siguiente parte. Ya tenemos el flujo másico, el M5. Ahora nos vamos a regresar a, al cálculo de este. Del balance general. Nos vamos a regresar a esta parte del balance general. Tenemos nuestra ecuación que nos indica 1000 es igual a M2 más M4 más M5. En este caso ya tenemos M5. Lo vamos a sustituir en esta parte de la ecuación, en donde 1000 es igual a M2 más M4 más M5. En este caso ya nos da el resultado en la parte de abajo, que es el balance parasileno. Lo sustituimos, despejamos y vamos a dejar a M4 despejada, teniendo como 700, como resultado 777 menos M2, 777.778 menos M2. Como se lo comentaba al principio, íbamos a realizar un sistema de ecuaciones. Eh, y aquí en la parte de abajo se realiza este balance. En donde 400 es igual a. Ajá, ajá. Tenemos el balance para en la parte del balance parcial o el balance de componentes. En la parte de benceno, nos quedó la ecuación de 400 es igual a 0.99 M2 que multiplica M2 más 0.05 que multiplica M4. En este caso, en la parte del balance general despejamos M4. Entonces ya tenemos, por así decirlo, lo que corresponde a la parte de M4. Esta ecuación la vamos a sustituir en la parte de aquí abajo, que es esta ecuación. Entonces nos quedaría de 400 es igual a 0.99 por el flujo másico 2 más 0.05. Y aquí en esta parte sustituimos el M4, que va a quedar a 0.05 que multiplica 777.778 menos M2. En este caso ya todo se reduce a un solo término o a una sola incógnita, incógnita. Lo que nos resta hacer solamente es sustituir y despejar. Y al final nos va a quedar un valor de flujo másico 2 es igual a 361.111 entre 0.94 realizando las respectivas operaciones, dando un resultado de 384. Ya tenemos el flujo 2. Nos vamos a regresar a la ecuación original cuando la utilizamos para hacer el sistema de ecuaciones. Y en M4 solamente queda sustituir M2, que ya tenemos el resultado. M2 menos M2, M4, el resultado de M4 menos M2 nos da un resultado de, aquí está, en la parte de arriba. Bueno, no se alcanza a percibir de de buena manera, pero aquí ya tenemos el resultado de M4. Ya teniendo los resultados de todos los flujos, solamente queda hacer un balance general. Y como aquí en esta parte tenemos dos etapas, se puede realizar en alguna de las dos etapas. En este caso, o para este ejemplo, solamente hicimos el balance general para la etapa uno para conocer así el flujo de salida, porque en la etapa uno conocemos el flujo de entrada, un flujo de salida y no conocemos el otro flujo de salida. Entonces, al conocer o al tener en conocimiento dos de las tres incógnitas, nos es fácil calcular la tercera incógnita. Entonces, tenemos el entrada, 1000 libras por hora, es igual al flujo 2 más el flujo 3. Aquí solamente es despejar y queda como 615.84. Ahora queda nada más calcular los componentes de el flujo 3. Aquí en la parte de abajo se realiza el balance para benceno, que es igual a 1000 por 0.40, es igual a 384 más 0.99, más la fracción másica de B3 por 615.84, que es el flujo másico que se calculó anteriormente. Realizando los cálculos respectivos, da un resultado de la fracción de B3 o de la fracción de benceno, da un resultado de 0.032, es decir, un 3.2%. Balance para sileno se realiza de la misma manera.
Entradas es igual a salidas. 1000 libras por hora se multiplica por el 20%, es igual a 615,84, que es el flujo másico por la fracción másica de sileno, dando un resultado de 0,325, es decir, 32,5% de sileno. Ya tenemos el conocimiento 2 de las fracciones. Como bien sabemos, o como es de nuestro conocimiento, la suma de todas las fracciones de componentes o la suma de todos sus componentes da 1. Entonces solamente queda hacer la operación de uno menos la fracción de benceno ya calculada menos la fracción de sileno ya calculada nos va a dar la fracción de tolueno, dando un resultado de 0,643 o 64,3%. Y pues pasamos a la parte del ejercicio que se va a realizar para la clase. Es exactamente igual, solamente cambian algunos datos. Y como conclusión tenemos que los procesos de equilibrio de multitapa son importantes en la ingeniería química y biotecnológica, porque así nos permiten separar y purificar mezclas de forma más eficiente mediante varias etapas de contacto entre fases. Es bien conocido que entre más etapas tenga un proceso, va a ser más puro el compuesto de interés que nosotros queremos obtener. Estos procesos se utilizan en muchas industrias como la petrolera, farmacéutica y alimentaria. Además del uso de equipos adecuados y métodos de análisis, nos permite mejorar la eficiencia de las separaciones y así optimizar los procesos industriales. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.